Muy buenos días. Esto es En Conexión y lo estás viendo por TVV Network y lo estás escuchando por Éxitos 107.1 FM en Miami. Recuerda descargar la aplicación TVV en tu plataforma favorita. Ya lo sabes, comillas, TVV, comillas, y tendrás acceso gratuito a todo el contenido de TVV Network. Nuestro programa especial de hoy lo hemos dedicado a las entrevistas con escritores y autores que realizamos a lo largo de 2025. La lectura es una de mis pasiones personales y descubrir el mundo de quienes tienen ingenio, talento y voluntad para llenar la página en blanco, llenarla de escenarios, personajes, situaciones, desenlaces de todo tipo es sin duda un ejercicio, por decirlo menos, delicioso. Comenzamos. A comienzos de los años 80, Carol Pronuber pasó por la alfombra roja del Festival de Cannes, pero ella nunca ha actuado y el extraño privilegio obedeció a un error. Este error, sin embargo, le abrió una puerta inesperada y fascinante, la del Kurdistán. Primero conoció al cineasta turco de origen kurdo, Yilmaz Güney, quien ese año ganó la Palma de Oro con Yol, compartida con Missing, de Costa Gabras, y luego conoció e hizo amistad con Abdul Rahman Ghassemlou, el líder de la guerrilla kurda enfrentado al Ayatollah Khomeini de Irán. Su primer libro sobre el mundo kurdo fue precisamente la biografía de Rahman, y ahora este segundo, que en un tono más personal, completa y amplía el anterior. De Venezuela al Kurdistán, Crónicas de un destino, editado por Cálatos. Sobre todo este libro y el fascinante universo de esta experiencia que relata, tuve una muy interesante conversación con Carol. Aquí la tienes. Voy a leer algo. Imagínese usted una reunión muy exquisita, digamos diplomática, en París. Entonces está un caballero que se le acerca a una joven y bella dama y le dice: dicen que existe un cielo lleno de huríes, con vino limpio, miel y azúcar. Llena mi copa y ponla en la mano, que un placer a tu lado vale 1000 en las nubes. La chica se sonroja y el hombre le dice: disculpe, no soy yo quien la tutea, sino el poeta Hayam. Y continúa: puedes hacer de mí lo que te plazca, pero no me retires la alegría de tu rostro. Este es el comienzo, evidentemente, de una aventura romántica. Fue el comienzo de una aventura, yo no voy a decir si romántica, pero una aventura guerrillera, política de envergadura. El hombre que cortejaba era Abdul Rahman Ghassemlou, el líder de la resistencia kurda contra el régimen de los ayatolás en Irán. Esto ocurrió a mediados de los años 80 en París. Ella, entonces, la joven periodista y escritora venezolana Carol Pronuber. Y esto lo he leído de este libro, De Venezuela al Kurdistán, Crónicas de un destino. Carol, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. Realmente es un placer estar aquí con usted. La primera pregunta, ¿cómo terminó la aventura? Bueno, la aventura terminó con la asesinato de Abdul Rahman Ghassemlou, trágicamente. Pero mi ida al Kurdistán fue fascinante. Cuando yo voy al mapa, yo encuentro Turquistán, encuentro Pakistán, encuentro Afganistán, encuentro Kazajistán, pero no encuentro Kurdistán. ¿Por qué? Bueno, el Kurdistán es la tierra de los kurdos. Y el Kurdistán es un territorio que fue fragmentado después de la Primera Guerra Mundial y el del mano. A partir de ese momento, su territorio fue repartido entre la nueva República Turca, la creación de los nuevos estados de Irak y de Siria, e Irán, que ya estaba como un estado único. ¿Pero por qué no aparece? Porque ninguno de los países o en los cuales está el territorio kurdo aceptan realmente ni siquiera la autonomía. No estamos hablando de la independencia ya en el siglo XX, sino la autonomía. Es decir, lo que tienen los catalanes en España es lo que han querido los kurdos: poder hablar su idioma,
poder seguir sus tradiciones, usar sus vestimentas y gerenciar sus asuntos locales. Pero ni los poderes, como digo nuevamente, de los países que los rodean, ni los poderes internacionales han aceptado esto. ¿Qué te llevó a ti al Kurdistán? ¿Qué ocurrió una vez que conoces a Abdul Rahman Hassemloo? Bueno, mi primer encuentro con los kurdos sucedió en Cannes cuando conocí al cineasta turco de origen kurdo, Yilmaz Güney, que ganó la Palma de Oro en Cannes ese año. Y gracias a Yilmaz... Él ganó la Palma de Oro, y quien caminó por la alfombra roja fuiste tú con tu amiga Edith. Esa anécdota es maravillosa, ¿no? Porque fue un error. Todas esas circunstancias insólitas que yo les llamo destino, porque no se fue montando como un rompecabezas. Y gracias a ese encuentro con Yilmaz Güney mi vida cambió, porque gracias a él conocí la diáspora kurda en París, y en un día en el Instituto Kurdo pues conozco a este personaje, que la noche que lo conozco, bueno, como tú bien dices, era un hombre simpático, carismático y bueno, un gran seductor de todo lo que tenía a su alrededor. Pero yo descubrí a un hombre refinado, a un hombre culto, una mente aguda, muy, muy perspicaz y mucho sentido del humor. Hablaba 9 idiomas y un francés exquisito. Pero además de eso, con él fui descubriendo realmente el talante de Estado que tenía este hombre, que era un hombre con una personalidad que se zambullía en el pensamiento, era un gran diplomático y con mucha valentía. Y se enfrentó a un régimen sanguinario como fue el del Ayatollah Khomeini. Pero sin embargo, a pesar de todo, fue un hombre tolerante y abierto al diálogo. A ver, en la experiencia una vez que estás allí, eres una mujer muy joven que viene de Caracas, eres la hija de María Luisa Sandoval, Dios, la actriz que todos, de la cual estaba enamorada la mitad del país. ¿Y cómo terminas en esas selvas, en esas montañas kurdas? Bueno, en ese encuentro Hassemloo me invitó a ir al Kurdistán. Y entonces él venía a menudo a París, acababa de fallecer Yilmaz Güney, y yo era muy amiga de la viuda de Yilmaz, y entonces nos reuníamos mucho en su casa y también con el director del Instituto Kurdo. Entonces, en esos encuentros, pues cada vez me invitaba a venir al Kurdistán. Y finalmente, nuevamente, por una serie de circunstancias insólitas, pude ir al Kurdistán con un equipo de televisión de la agencia Gama TV. Ahí fuimos a hacer un documental. Entramos por Bagdad y nos fuimos a las montañas del Kurdistán, iraquí, porque en ese momento el cuartel general estaba del lado iraquí de la frontera. Y crucé con los peshmergas, que son los guerrilleros, y esa palabra significa aquel que camina delante de la muerte. Cruzamos las montañas de Zagros después de 14 horas y llegamos al Kurdistán iraní, donde estuvimos 10 días con la guerrilla de pueblo en pueblo. Así fue como se dio. Este es el segundo libro que escribes al respecto, luego de la historia, la biografía de Hassemloo. Ahora, estos hechos son de hace 40 años. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, porque yo durante 40 años me dediqué a escribir la vida de él. Él en un momento dado, yo le mostré un artículo después de la muerte de Yilmaz Güney, que había publicado en el Papel Literario Nacional, y cuando lo terminé él me dijo: Carlos, cuando yo muera, o si muero, quisiera que escribieras la historia de mi vida y de mi pueblo. Y bueno, hasta que él no lo mataron, eso quedó ahí guardado en la memoria. Y una vez que él muere, yo decido que bueno, era hora de empezar a investigar su vida y a escribir esa historia que estaba pendiente, porque los kurdos pertenecen a una tradición oral. Eso ha ido cambiando. Pero si las historias no se escriben, se pierden. Y la historia de este hombre necesitaba ser contada porque él tenía en sus manos la vida de millones de personas, la esperanza. Era el líder indiscutible de los kurdos de Irán. Entonces, bueno, así fue como comenzó. Entonces, bueno, fueron muchos años. Fueron estas 2 versiones, hasta la última que se publicó en Nueva York y después la traducción al francés. Y ahí fue cuando me dije, bueno, yo ahora tengo que contar mi historia personal, cómo yo los conocí y cuál fue mi interacción con ellas y cómo llegué a ellos, porque comienza con esa aventura en Cannes de la cual tú estás hablando, que es insólita, hasta, bueno, en la trágica... Me llama mucho la atención que comparas el asesinato con el asesinato de Julio César, porque le advirtieron de los idus de marzo y él estaba más que advertido en aquella reunión en Viena. ¿Qué es de los kurdos y el Kurdistán a la fecha de hoy? Bueno, a la fecha de hoy la situación ha cambiado mucho, porque en Irak, después de la invasión de Estados Unidos y la caída de Saddam Hussein, los kurdos tienen un gobierno regional autónomo.
Entonces, bueno, hay una zona con muchas complicaciones digamos, con el gobierno central de Bagdad. Pero el caso de Irán sigue siendo una represión muy fuerte. En Turquía ahora hay unas negociaciones con el PKK, lo que puede significar el fin del enfrentamiento armado en el Kurdistán y la posibilidad de que los kurdos puedan participar en la política, que es lo que quieren, participar en política y formar parte, digamos, de lo que es un proceso interno. Y en Siria ahora, bueno, con la caída de Bashar al-Assad y Sí. las negociaciones también en las cuales kurdos puedan formar parte del gobierno, significa una apertura. Si esto sucede, esto realmente puede cambiar, digamos, el ambiente o la situación política de toda esa zona, porque el problema de Kurdistán, que surgió después de la división de su tierra, es la causa de muchos de los conflictos de los cuales existen hoy día. Entonces estamos ante la antesala de algo importante. Carol, se va a bautizar el libro pronto, ¿verdad? Aquí en Miami. Mañana lo presentamos en la Universidad Urbe, Doral, a las 6:30. Magnífico. Y está también disponible en Amazon.com y está en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta de la editorial Cálatos 291 en Madrid. Así que es accesible para la gente de Madrid también. Es una lectura sumamente grata porque además es muy, muy caraqueña. Me llamó la atención que cuando tú y tu amiga van al encuentro dices, íbamos emperifolladas. Dios, desde que yo no leí ese calificativo, se fueron emperifolladas y pasaron por la alfombra roja y las confundieron con unas actrices desconocidas. Y resulta que se habían equivocado de puerta. Por eso te digo, eso realmente fue una serie de circunstancias que me fueron llevando paso a conocer a los kurdos. Fue una cosa insólita, realmente profética o de destino, digo yo. Por cierto, que cuando dices de destino, me llama mucho la atención el subtítulo, Crónicas de un destino. Pero no es solo un destino geográfico, es un destino de vida, ¿verdad? Efectivamente, mira, yo estoy convencida que ese destino comenzó cuando yo estudiaba literatura en la Universidad Católica Andrés Bello. Estábamos leyendo las leyendas artúricas y en ese momento yo tuve un deseo muy intenso de conocer a un caballero, a un guerrero con ideales. Y eso fue lo que sucedió muchos años después. Muy bien, un caballero artúrico. Excelente. Carlos, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy y te felicito por tu libro, de verdad, muy, muy grata lectura. Y ahora vamos a hablar de una novela muy particular. Eduardo Sánchez Rugeles, el joven novelista que ha tenido tanto éxito con su obra literaria, porque siempre ha sido experimental, ha sido siempre de vanguardia, desde Transilvania Unplugged, Blue Label, hasta lo más reciente. El texto que ha editado ahora es una novela con música. Se ha propuesto recorrer los últimos 30 años de la historia de Venezuela a través de una banda de rock que él llama Éxigo. La novela está titulada Éxigo, el polvo en la garganta. Eduardo, ¿por qué un grupo de rock para revisar la historia del país? Creo que la idea, la premisa de trabajar con una banda siempre me había llamado la atención, tenía como esa curiosidad, pero es verdad que era un argumento que no había desarrollado a fondo y esto se conjugó con la necesidad de contar la historia contemporánea de Venezuela a través de una novela. Pero no quería hacerlo a través de un elemento político muy directo, muy fuerte, con un personaje político, diputado, militar. No quería relacionarme con el poder de una manera así como muy directa, sino quería hacerlo de una manera tangencial. Y creo que hacerlo desde la banda, construir canciones en torno a la situación de venezolana, narrar todo este momento que nos ha tocado vivir como sociedad, me pareció interesantísimo hacerlo desde la música y la verdad que fue muy, muy interesante todo lo que apareció en ese proceso, todo lo que encontré y contar ese relato a través de las 4 voces de los protagonistas que son los miembros de Éxigo. ¿De cómo armaste esa banda? ¿De dónde la sacaste? Hubo mucho de azar. Hubo mucho de intuición, hubo mucho de espontaneidad. Ya yo tenía los personajes. En principio esto era solo una novela. Tú que le has hecho seguimiento a mi trabajo, que lo hemos comentado, yo simplemente quería escribir una novela, pero fue leyendo biografías musicales, donde empiezo a darme cuenta de que la mayoría de las biografías musicales, por no decir todas, tienen fotos, citan canciones que puedo escuchar en Spotify, citan entrevistas que puedo ver en YouTube. Y al darme cuenta de que esa experiencia de lectura era como plural, múltiple, rara, empecé a incorporar elementos y a preguntarme qué pasaría qué pasa si le pongo fotos al libro, qué pasa si le pongo música. Y es allí cuando me di cuenta que necesitaba un equipo de trabajo y por supuesto empiezo a reclutar músicos, un músico maravilloso que me acompañó en este proyecto que es Nelson Castro,
músico venezolano radicado en París, que es con quien hice las canciones, quien aporta la parte musical, él hace algunos de los temas, nosotros los hacemos a cuatro manos. Luego empiezo a reclutar el elenco para poder fotografiarlo y convertir mi novela en una biografía musical. Entonces tuve un equipo de personas, venezolanos todos, que hicieron un trabajo acá de equipo espléndido. Graciela Mazzone, Maya Quintana, Dina Adolfo Ruiz, Luis Fernando Campos, Estefanía Pomares en la fotografía. O sea, es una novela como hecha en equipo y para mí ha sido una experiencia inédita y maravillosa. Muy satisfecho con el resultado. Tú hablas y no pareciera que estás hablando de una novela, sino de una película. El escritor, el novelista, suele trabajar en solitario y su único problema es él. Antes era él y la página en blanco, ahora es él y la pantalla de la computadora. Pero él trabaja en solitario. El guionista pues tiene que bregar con un productor, con un director, con un elenco, con un músico. ¿Tú escribiste una novela o una película, Eduardo? Esencialmente una novela. Éxigo es, en sentido estricto, una novela ampliada, extendida, que no dudo que se alimentó mucho de mi experiencia como guionista. Yo tuve una producción literaria ininterrumpida desde 2010 hasta 2014, cuando publico mi última novela en Venezuela, que es Julián, y allí hago una pausa para entrar al mercado audiovisual con los guiones de Dirección Opuesta, Jezabel, Las Consecuencias. Comienzo a trabajar en cine. Y es esa experiencia de trabajar en cine la que me muestra el potencial y la riqueza del trabajo en equipo, que justamente como tú describes, pasa por una comunicación con un crew, con un elenco, con un productor. Y no dudo que eso haya tenido una influencia, no fue algo consciente, no fue algo deliberado de que lo voy a hacer de esta manera, pero a la hora de plantearme Éxigo, la novela, que te repito, es una novela, que me di cuenta que necesitaba unos soportes, apoyos, elementos que la enriquecieran. Creo que este hecho de haber trabajado en cine me permitió darle esa forma coral que buscaba. Cuando me enviaste la novela me dijiste es mi obra más ambiciosa. Y tengo una pregunta, porque la ambición puede ser medida desde varias perspectivas. ¿Es la más ambiciosa como texto literario o es la más ambiciosa por todo esto que estás contando? Porque prácticamente estás invitando al lector a que vea una película. Yo creo que las dos vías son legítimas, entran dentro de esa ambición. La literaria primero, sin duda, porque yo cuando la comencé a construir, antes de incorporar fotografías, músicas y demás elementos, sí la pensé como una épica. Yo sentía que nuestra historia contemporánea, nuestro país, Venezuela, a lo que quería darle como aporte literario era contar la épica de la supervivencia y la persistencia y la resistencia de lo que han sido todos estos años. Y sentía que tenía que tener ese aliento. Entonces la pensé como trilogía. Ahí está el primer punto de la ambición, que era muy amplia, muy extensa. Luego esa trilogía se me convirtió en tetralogía cuando empiezo a escaletar, a maquetar, veo que no me caben 3 libros. Y en ese momento la ambición, para ser concreto con tu pregunta, se queda en lo literario, en la palabra, en el relato, en el argumento de la obra. Y luego esa ambición se complementa con estos asuntos que empiezo a explorar y con la fortuna de que todas las personas que llegan aportan valor, energía, fuerza. O sea, todas las personas que se han acercado a este proyecto, desde la editorial Cálatos con David Malavé y Artemis Nader, el elenco, Graciela, Maya, Lucho, Andrés, la fotografía, Estefanía, la música con Nelson, todo ha sido algo... Esa ambición se ha descontrolado. Ahora, ¿por qué arena, el polvo en la garganta? A mí fíjate que iba a decir arena, porque eso es letra de tango, no de rock. Bueno, hay aquí una motivación que tiene que ver con el viaje, con el argumento. Estos chicos montan esta banda, no casualmente en 1998, es cuando se consolida Éxito, y ellos quieren participar en el Festival Nuevas Bandas en Venezuela, pero no les va muy bien y escuchan que en Chile, en Santiago de Chile, se está organizando por MTV, está organizando un homenaje a la banda Los Prisioneros. Entonces ellos hacen un viaje en 2 carros, ellos se van los 4 en 2 carros, desde Caracas hasta Santiago, cantando en garitos de Colombia, Ecuador, Perú y norte de Chile, escuelas, bodas, bares, tienen todo, es el Hamburgo de los Beatles, pero adaptado a Éxito. Y parte en algunos momentos, cuando ese carro va rodando, llevan los cristales abajo por la avenida Panamericana, y hay mucho polvo, y se les llena la garganta de polvo, y tienen esa sensación de que el polvo lo tienen en la vista, en la garganta. Y ¿Cómo se debe leer esta novela? ¿Cómo puedo oír la música?
debe oírse en paralelo viendo las fotos además. El libro te lleva. El libro, te repito, es una biografía musical como cualquier otra biografía musical, como la de Peter Guralnick sobre Elvis Presley, como las de Philip Jordan de John Lennon o Mick Jagger. El libro te va orientando, te vas encontrando las fotografías como te las encuentras en cualquier biografía. Perfecto. Tú has dicho literaria. Mick Jagger, y la música. Tú has dicho Mick Jagger, Elvis Presley, pero ¿dónde está Éxito? La música, a medida que vas leyendo, de repente las compositoras son las chicas, Shena y Daniela, estás leyendo sus entradas y de repente te encuentras un código QR que te lleva a SoundCloud, donde tú escuchas la canción en construcción. Este primer libro, El Polvo en la Garganta, es cuando se construye la banda, cuando se consolida, cuando ellos se conocen. Entonces lo que le vamos a aportar al lector es ese primer momento de guitarra y voz, canción en construcción, y eso es lo que tú como lector vas a encontrar y vas a descubrir. La voz de Shena, la voz de Daniela, guitarra, la canción armándose poco a poco. Bueno, entonces, el final de la lectura de la tetralogía esta va a ser ver el gran concierto de Éxito. Totalmente, sí. Esa es la hoja de ruta. Hay como varias etapas. Ahora estamos construyendo, trabajando en la posibilidad de hacer el disco. Son 4 libros: El polvo en la garganta, Camino de la perdición, Esclavos del juego y La soledad esculpida en piedra. Todo está maquetado. Pasa que, bueno, a ver cómo nos va. Hay que esperar allí un poco y hacer una planificación razonada de todo esto. Muy bien. Te felicito de verdad, Eduardo, por haber logrado un nuevo escalón cada vez más arriba. Muchas gracias. Te felicito. Eduardo Sánchez Rugeles, un destacadísimo novelista venezolano. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro especial de hoy, Libros y Autores en Conexión. Regresamos con nuestro especial de Libros y Autores. Juan Carlos Méndez Guedes, uno de nuestros principales narradores, nos presenta la historia de un venezolano en Madrid, un tertuliano que se gana la vida opinando de cualquier cosa, discutiendo y peleando en programas de televisión a los que le invitan por el simple placer de verlo polemizar. Conocemos al personaje cuando ya su oficio de peleón se ha venido a menos y ha pasado de moda. Entonces, ganado por la nostalgia, recuerda su infancia. Abandonado por su madre, cuando su tía Marga comandaba la hechura de las decembrinas hallacas. Es una novela lograda. Les invito a disfrutar la conversación que sostuve con Méndez Guedes sobre su novela Cuando vuelva diciembre. Juan Carlos, algo que me llama la atención. Te vales de la hallaca, ese plato que Rómulo Betancourt calificó de multisápido, él hablaba de las multisápidas hallacas, para hacerte de allí y hablar y referir la nostalgia de un venezolano solitario en España. Arranca desde las Girajaras en el estado Lara y todo se va marcando por sus recuerdos de cómo su tía hacía las hallacas. ¿Qué tanto de autobiográfico hay en esta novela, Juan Carlos? Bueno, mira, a ver, las hallacas están viajando con toda la diáspora venezolana y desde luego, donde quiera que se están moviendo, digamos que diciembre sigue siendo este momento de encuentro, sigue siendo ese momento culinario que nos vincula. Entonces yo creo que en realidad es una autobiografía colectiva, porque si tú miras las redes, justamente en esas fechas finales de año, pues verás cómo comienzan a proliferar las hallacas. Yo digamos que en mi caso en concreto, y eso es un termómetro de lo que ha sido la diáspora, debo comentarte que las primeras que hice aquí en España, tuvimos que viajar hasta Portugal a buscar los ingredientes, ¿no? Porque no se conseguían muchas cosas aquí, en aquel momento vivía en Salamanca. Algo que en este momento es absolutamente innecesario porque con cruzar la calle los tienes. Entonces allí también tienes un reflejo de lo que ha sido nuestra historia reciente como país. Y yo creo que todo venezolano tiene una biografía vinculada a las hallacas, incluso si no le gustan, incluso si no las come, incluso si no se preparaban en casa, pues tiene algo que contar. Tiene que contar por qué no se preparaban en su casa. Y me parecía que era un tema
más allá de lo biográfico, que era un tema que nos unía como comunidad y que daba mucho juego, y era una novela que yo no he leído hasta ahora. Sumito Esteves, el gran chef venezolano, hablaba de un mismo hilo, el pabilo ese de la hallaca, un mismo hilo que va amarrando no solo las hallacas, sino toda esa diáspora que está dispersa por el mundo. Pero en la novela, este niño va creciendo y hay una relación que él va marcando con su tía porque lo abandonó su madre. Y el proceso va llevándonos a un deterioro creciente. Él sale del país, no regresa, pero el país que queda se va desintegrando, tanto que hay un momento en que ni siquiera se hacen hallacas. ¿Cómo se ve ese deterioro venezolano desde afuera? Bueno, eso sobre todo la gente que pasa temporadas sin ir, lo nota de una manera muy radical, ¿no? Lo que son todas la presencia de nuestras ciudades, la variedad de productos que se pueden conseguir en los mercados, ¿no? Digamos que hemos vivido un dolorosísimo proceso de igualación hacia la miseria. No estoy diciendo nada que no se haya dicho, ¿no? Y en efecto, pues hubo años que había problemas muy concretos para conseguir la harina pan en Venezuela. Eso lo saben los que están allí. Entonces había que acudir al que estaba en Colombia, en España, para que hiciera llegar, imagínate tú, la harina pan para las hallacas, ¿no? Entonces, sí, ese deterioro, yo creo que la novela va un poco también de ese tema colectivo, social, de cómo hay un país que primero, si te fijas, primero hay un crecimiento. El pueblo donde él crece comienza a tener carretera, luz eléctrica, y luego viene ese declive, ese deterioro cuando tienen que volver a comenzar a utilizar el pozo de agua, ¿no? Sí. Sin embargo, las hallacas están allí como una resistencia de lo que es esa familia, como una resistencia de lo que es el estar juntos, como una resistencia de lo que es la belleza. Entonces, ahí está un poco ese tema que yo creo que, sobre todo en el final, que no contaremos, está expresado en el sentido de que podrán destruirnos, podrán hacernos daño, pero mientras alguien haga una hallaca y alguien la pruebe, pues hay una forma de resistencia de la belleza y de lo familiar. Y en paralelo este personaje se las arregla para poder sobrevivir y se convierte en tertuliano, es decir, en un peleador de televisión. Discute con un personaje que el padre Abeledo, que me resultó muy gracioso esa habilidad que tenía él para discutir sobre cualquier tema, no importa si él no lo conocía. Es una figura, ¿sabes? Que es una figura, a mí me sigue resultando muy curiosa, que es común en los medios de comunicación españoles. Son tertulianos, son gente que los reúnen para hablar de los temas. Los temas son infinitos, muy variados, ¿no? Puedes ir desde el tema monetario hasta las energías renovables, hasta la historia, el fútbol, el partido de fútbol del domingo. Y esa gente se atreve con todo, ¿no? Y tú te das cuenta que si tienen una buena capacidad retórica, pues más o menos responden al tema. Y hubo una fase en que se volvió, digamos, muy de prensa rosa. Hubo también una cosa muy del morbo, en fin, de explorar las miserias más profundas del ser humano. Y el personaje de mi novela, pues ha logrado pasar por todos esos ciclos, ha logrado sobrevivir porque él sabe que lo dice en una parte, lo importante no es tener conocimientos, sino opiniones, ¿no? Es algo también muy típico de aquí del bar español donde tú llegas, el señor que está en la barra, él tiene opiniones sobre casi todo. Así es, así es. Te felicito de verdad y recomiendo ampliamente la lectura de Cuando vuelva diciembre, de Juan Carlos Méndez Guedes. Se encuentra por Amazon, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, en algunas librerías de Puerto Rico y en algunas librerías, algunos sitios puntuales donde se vende en español en Estados Unidos. Pero sí, por Amazon se consigue. 4 de noviembre del año 2008. Ocurre lo que no podía ocurrir. Un negro afroamericano, cuyo segundo nombre es nada menos que Hussein, ha llegado a la presidencia de la República. ¡Oh, Dios mío! Se hace un silencio y todas las miradas se concentran en el televisor. Un hombre negro acaba de ser elegido presidente de los Estados Unidos. ¡Oh, me cago en Dios!
Unos cuantos párrafos más adelante, continúa este tipo de estupor. ¿De dónde estoy leyendo estas ideas? Pues de la novela La Revelación, de la escritora A.M. Holmes. Es una escritora, una novelista norteamericana que maneja extraordinariamente bien la ironía y el sarcasmo y suele tocar los temas de la actualidad política y social de los Estados Unidos. Lo que nos cuenta Holmes en su novela es el impacto, el desarrollo de un plan que va de ese aciago 4 de noviembre a la fecha en la que toma posesión finalmente Barack Hussein Obama. Un personaje fundamental del cual sabemos se llama el pez gordo, o así le refieren, quien es un millonario entrado en sus 60, muy conservador, de derechas, republicano hasta el tuétano, como dirían algunos, que ha invertido mucho dinero en la campaña electoral y no puede aceptar que un negro llegue a la presidencia. Tratará de urdir una trama para salvar el mundo. Entiéndase, para él, y lo dice textualmente, salvar el mundo es salvar la democracia americana. En ese contexto, él va a reunirse con una serie de personajes, todos ellos millonarios, un general retirado, un hombre experto de la CIA, y aunque no conocemos muy bien de qué trata el plan, empezamos a sospechar que se trata o bien de un intento de magnicidio contra Obama, o bien de boicotearle por completo el gobierno. Al final no lo logran porque, en efecto, Obama, sabemos, se juramentó y gobernó 8 años reglamentarios, con su reelección en la mitad. Pero dejan sembradas muchas dudas de lo que pueda ocurrir después o de lo que en efecto está ocurriendo en estos tiempos post-Donald Trump. Interesante porque hace con mucha ironía y fino humor una gran radiografía de lo que es parte de la clase dominante en los Estados Unidos, sean republicanos o sean del Partido Demócrata o sean del partido que sea. Obama es apenas un referente distante, no forma parte de los personajes de la novela, sino estos que se van de cacería, se arman, buscan todo tipo de municiones para prepararse para una batalla definitiva. La batalla, se entiende, con la que salvarán al mundo. La novela maracucha más resaltante de los últimos años fue escrita en francés. Se publicó en París y se llevó en 2024 el más importante de los premios en esa lengua, el de la novela de la Academia Francesa. Su título, El sueño del jaguar, y su autor es el joven Miguel Bonnefoy. Aunque la traducción, la verdad sea dicha, resbala unas cuantas veces jalando desde el francés ese curioso decir del castellano zuliano, resulta que Bonnefoy, nacido en París, hijo de chileno y maracucha, es el nieto nada menos que de don Antonio Borjas Romero, el eminente médico zuliano, rector de la Universidad del Zulia, quien recién nacido fue abandonado junto a una mendiga muda en una calle maravina que tiempo después llevaría su nombre. La novela de Bonnefoy cuenta esa insólita historia y la cuenta magníficamente. Me preguntaba yo en qué momento estaba siendo tú ganado por la fantasía y en qué momento fuiste riguroso con la historia real de tus abuelos, Miguel. Pienso que en todos los escritores que escriben sobre su familia o que están tratando de desarrollar una novela histórica, hay siempre una lucha silenciosa y muda por dentro entre, de un lado, la lealtad, la fidelidad que uno le debe a la realidad y a la historia, y por el otro lado, la tentación un poco áulica que uno tiene hacia las sirenas de la ficción. Yeah. Y en esa especie de combate que hay adentro, el que escribe novelas trata de caminar como un equilibrista, como un funambulista en esa cuerda, para no caer de un lado o no caer del otro, y tratar de no solo copiar la realidad, pero de expresarla, que es aún más difícil. Tus primeras frases son memorables. A ver, casi las puedo decir de memoria, pero
dices, en la calle le dejan al bebé en los escalones de una calle ante una mendiga que es muda, en la calle que llevará después su nombre. Casi el fusilamiento del coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad. En efecto, tu abuelo fue abandonado en una escalinata en una calle que terminó llevando su nombre allí en Maracaibo. Totalmente. Mi abuelo Antonio Borjas Romero era un huérfano, no se sabe exactamente quién era su madre, se sabe sin embargo que su padre era Elías Borjas Romero y fue abandonado en los primeros días de su vida al cuidado de una señora que todo el mundo llamaba la Muda Teresa porque tenía problemas de articulación. Y de ahí tuvo una vida, una infancia dickensiana, rodeado de rufianes, de pequeños ladrones, de pequeños delincuentes, de cuchilleros, en una especie de juego de esquina, tratando de cazar iguanas y de pescar cangrejitos y pescaditos blancos en el lago de Maracaibo. Y poco a poco, por unos rebotes, por una sorpresa, por el destino o por la suma de los azares, que es finalmente otro nombre que le dan al destino, termina siendo un cardiólogo y uno de los fundadores de la primera universidad de Maracaibo, en el estado Zulia, que se llama la Universidad Antonio Borjas Romero, la Universidad Luz. La idea de que un niño sea abandonado en las escaleras de una iglesia, en una calle que llevará su nombre, es, por supuesto, una alegoría, es una metáfora, es una parábola, es una hipotiposis, como dicen en literatura, es una manera de crear un símbolo, crear un signo y de hacer pasar la música de la realidad por aquella partitura de la ficción. Con mucha regularidad a lo largo de la novela, yo sentía que estaba leyendo a un discípulo de García Márquez. Me dije, claro, García Márquez nació en Aracataca y Aracataca no queda muy lejos de Maracaibo. Total, estamos hablando prácticamente de la misma geografía. Y entonces me llegué a preguntar, Miguel, ¿es que hay una manera de narrar eso que definió Carpentier como lo real maravilloso que pasa allí en esos personajes? Y te lo pongo con este ejemplo. Cuando él conoce a la que termina siendo tu abuela, esta es una señora preciosa y ella le pide que le cuente la historia de amor más bella. Ella se va a comprometer con quien le cuente la historia de amor más bella. El pobre Antonio se había criado en un burdel donde no hay historias bellas de amor y entonces se decide a escribir historias de los pasantes, de los transeúntes, y luego le regala ese libro a quien sería tu abuela. Esa historia es bellísima. ¿Eso fue así? Mira, debo confesarte, esa es la parte de ficción. Esa es la carpintería de la ficción. Ahí están unas claves de la ficción. Yo sabía que mi abuelo y mi abuela se habían conocido en Santa Rita, en Maracaibo. Sabía después que se habían ido juntos a Caracas para estudiar medicina y mi abuela, Ana María Rodríguez, fue la primera mujer médico ginecólogo obstetra del estado Zulia, es decir, una de las primeras mujeres médicos de Venezuela, pero no sabía exactamente cómo se habían conocido. Y ahí es donde entra aquel margen, aquellas pinceladas de la ficción que obligan de alguna manera el escritor a utilizarlas para crear un cemento en los diferentes pilares de la realidad. Sabía cómo se habían conocido, sabía qué pasaba después y en el medio me faltaba aquella melaza, ¿no? Me faltaba aquella pega para poder, ¿no? Trenzar los dos elementos. Y efectivamente me vino la idea de un personaje que se instala en una estación central donde hay un hormiguero de transeúntes y de viajeros y que pone un cartel donde está escrito "Escucho historias de amor". Y entonces nota 1000 historias de amor, como una especie así de escribo, ¿no? Como una especie de monje. Todas las historias que escucha las nota y después efectivamente la va a ver
le pone el cuaderno lleno de historias de amor en las rodillas y le dice: no conozco la más linda historia de amor, pero te propongo que escribamos la nuestra, porque aquí hay 1000 posibilidades. Uf, Eso precioso. obviamente me vino y que me permitió efectivamente, Precioso. como una especie de tarea, agarrar las dos olas de la realidad. Ahora, todo esto con elementos reales, porque ella estudia medicina gracias a una visita de Lía Imbert de Coronil a Maracaibo. Lía Imbert, la hermana de Sofía Imbert, la primera mujer médico graduada en Venezuela, va a promover que las mujeres estudien medicina. Entonces mezclas con elementos muy reales. Ahora, hay historias absolutamente maracuchas. Es decir, la historia del pingüino que aparece en el lago de Maracaibo. Hasta Salvador Garmendia se ocupó de eso, ¿no? Absolutamente. Es una historia real. Al parecer, el pingüino llegó un 14 de febrero de 1955 a Sinamaica, en la playa de Caurimare Chico, y efectivamente, hoy en día, cuando vas a Maracaibo, al Instituto de Ciencias Naturales, lo puedes ver embalsamado. Ahí es donde te das cuenta de que la realidad a veces puede permitirse el lujo de ser inverosímil. La realidad puede permitirse la libertad de no ser creíble, de ser demente, de ser tan ramificada que es imposible creerle, cuando en verdad la ficción no se puede permitir ese tipo de libertades. Entonces, paradójicamente, frente a una realidad maracucha, o la realidad, como lo decías muy bien, que vivió probablemente Gabriel García Márquez en Aracataca y en la Colombia de aquellos años, es tan impresionante que necesitas la ficción para bridar esa realidad. Si yo te contase lo que pasó realmente en mi familia, me dirías: no te creo, es mentira. Al escribir el libro tenemos que bajarle un poquito los filtros, no nos van a creer. Y me parece muy linda la idea de pensar de que la realidad puede permitirse el lujo de ser inverosímil. Seguro. ¿Cómo ha recibido el público francés, europeo en general, una historia tan exuberante e insólita como esta, Miguel? Es una pregunta muy interesante. Los franceses y Francia, bueno, fueron muy generosos conmigo. Me dieron el año pasado premios que son importantes, y los libreros han hecho un trabajo de coraje, han sido muy valientes presentando mi libro y tratando de ponerlo lo más posible en las manos de los franceses. Me siento muy honrado, me siento muy humilde y con un sentimiento de gratitud frente a Francia. Yo estudié en Francia, soy especialista de literatura francesa, entonces te podrás imaginar que para un niño de la Sorbona, venezolano, que siempre estuvo fascinado por la literatura francesa, de ser aplaudido por los franceses fue muy importante. Sin embargo, yo soy venezolano y mi país es Venezuela. Entonces, a mí también era muy importante saber cómo iba a ser leída en español, cómo iba a ser recibida en Venezuela, también en Maracaibo, y tengo buena esperanza de poder ir allá y conocer a mis lectores. Algo es seguro, es que frente a todas estas olas, frente a este océano de mensajes y de aplauso, repito, me siento con una gran humildad, porque a veces tengo la impresión, como decía André Malraux, que tu éxito es un gran malentendido. Merecidísimos todos los aplausos que has llevado. Es una novela que disfruté inmensamente. Te la agradezco como lector, Miguel. Y muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ustedes. Gracias a ti. Gracias. Miguel Bonnefoy, desde Toulon, en Francia. Una gran novela, la recomiendo ampliamente. Una pequeña pausa y ya regresamos con este especial de En Conexión. Los tequeños de Tequemoch, crujientes por fuera, con el queso derretido por dentro, absolutamente deliciosos. Esos tequeños los puedes tener en tu casa si los pides online en tequemoch.com. Tequemoch.com envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. En el marco de la Feria del Libro de Miami, tuve el gusto de presentar a la cubana Rosa Marchetti, quien publicó el segundo volumen de su obra sobre Celia Cruz. El anterior, Celia Cruz en Cuba, y este,
Celia Cruz en el mundo, 1962-2003. Recién he leído que comentaste en una entrevista en El País de Madrid los ataques que sufrió Celia cuando grabó Isadora, un precioso tema de Curet Alonso. Pues te cuento, César, mencioné esto porque la periodista Carla Gloria Colomé, a quien agradezco muchísimo la entrevista, me preguntó qué me había asombrado más de lo que yo había encontrado en el proceso investigativo. Y por supuesto, a mí el ocurrido, el incidente con Isadora, fue algo absolutamente paralizante para mí, porque nunca había escuchado en todo el tiempo que estuve investigando la vida de Celia y como fanática de su música también me acerqué a su repertorio. Isadora, por supuesto, como tú bien dices, es uno de sus temas icónicos, de los mejores logrados a nivel de grabación. Y un tema que Tite Curet, Catalino Curet Alonso, ese gran compositor puertorriqueño, dedicó a otra mujer que él consideró rupturista para su época, grande, que fue la gran bailarina norteamericana Isadora Duncan. Yo me asombro cómo Celia guardó todos aquellos recortes de un periódico local que se publicaba en Miami llamado La Verdad, y replicado por otros periódicos locales también, con aquellos ataques que identificaban las simpatías que en un momento tuvo Isadora Duncan hacia la naciente Revolución de Octubre, que además fue hace muchísimos años y sí. fue muy breve, además, fue muy breve también ese apoyo, porque el apoyo pasó porque Isadora se enamoró del poeta Sergei Yesenin y creo que es el único con el que se casa, en fin, nada que ver con una canción llena de alegría donde Celia sencillamente elogiaba el arte danzario de Isadora a través de las palabras de Tite Curet. Y era enaltecer el feminismo, la mujer, en fin. Dice el título de la entrevista que te hacen es una maravilla, dices. Sí. Te citan. La Celia Cruz que nos hemos perdido los cubanos no puede ser reemplazada por su demonización. ¿Qué tanto está demonizada Celia en Cuba, Rosa? El tema es que recientemente, en ocasión del centenario que estamos celebrando de Celia, por supuesto que hubo varias iniciativas, yo casi diría que muchas, no solo a nivel popular, que es como se gesta la cultura de los pueblos, la gesta la gente, claro, sino también por iniciativas de importantes intelectuales cubanos como Carlos Díaz, el director de Teatro El Público, Premio Nacional de Teatro, Fábrica de Arte Cubano, que dirige ese gran músico que es Sergio Alfonso con toda su familia, que es una familia icónica dentro de la música cubana, los precursores del rock cubano, del rock afrocubano. Y esas iniciativas fueron censuradas, atacadas de alguna manera desde el poder y reemplazadas o acompañadas por una serie de personajes que mentían en sus redes sociales acerca de hechos en los que involucraban a Celia y que demonizaban su figura. A mí no me gusta escribir de manera reactiva. A mí nadie me marca mi agenda. Mi agenda me la marco yo. Y yo no respondí inmediatamente a esas cosas porque hay esos momentos en los que uno quiere poner su verdad. Y mi verdad, la verdad que yo encontré en mis investigaciones, en los archivos de Celia, acerca de su postura política y los hechos que la hicieron un símbolo dentro del exilio cubano, están en mis libros. Así es. Y realmente yo pienso que fue muy desafortunado aquellos hechos donde la asociaban al terrorismo y una serie de acusaciones que son absolutamente infundadas, que no se puede confundir una posición política de enfrentamiento o de desacuerdo con un gobierno
no se puede confundir con una posición de apoyo al terrorismo. Eso no es así. Entonces, por eso hablo de demonización, porque no hay recurso ya al que recurrir para que tantas generaciones de cubanos viviendo en la isla amen a una Celia Cruz que no tienen en los medios de comunicación. Qué increíble. Ahora tampoco es tan importante porque ya está internet y tú puedes escuchar la música que quieras, pero también eh, muchos años, muchas generaciones se vieron privados de conocer a Celia Sí. en su dimensión. Rosa, es absurdo porque Celia, que viene de un origen muy humilde en La Habana, hace mucho ya que trascendió no solo a la isla de Cuba, sino a la misma música cubana. Celia es un patrimonio de toda la América Latina. Celia es querida y nos pertenece a todos, de manera tal de que es un acto de mezquindad increíble lo que hacen ciertas autoridades. Y me llama la atención algo que has confesado después de el primer volumen, Celia en Cuba, y después Celia en el mundo, sumando son unas 600 páginas aproximadamente. ¿Cómo es que tú no te consideras la biógrafa de Celia Cruz, Rosa? César, yo creo que a mí me antecedieron algunas personas que contribuyeron también al conocimiento de Celia. Y a pesar de que yo de esas personas que son hombres no cubanos, nunca recibí ni un like en las redes, ni un gesto de enhorabuena o de apoyo, yo sí a ellos los menciono como ese antecedente, como esas personas que fueron las primeras que se interesaron en vida de Celia, de recoger sus testimonios y de tratar de articular desde sus propias miradas una biografía. Entonces, por eso yo no me considero la biógrafa de Celia Cruz. Yo creo que hay muchas personas que antes que yo se interesaron desde sus ópticas, desde sus propias miradas, de devolvernos eso a través de libros, de artículos. Yo solo señalo que yo soy una más desde mi mirada y con todo el derecho que tengo de haber escrito y haber investigado su vida sobre una mujer como ella, afrocubana como Celia, y desde mi propia perspectiva he tratado de dar esa mirada acerca de ella con todo el nivel de detalle que me gusta a mí investigar y escribir. Bueno, a pesar de lo que dice la señora Rosa Marchetti, a la que respeto mucho, en lo que yo pueda decir, yo creo que la verdadera biografía de Celia Cruz la ha escrito Rosa Marchetti, la más completa y autorizada en esos 2 volúmenes, y a mí me honra inmensamente presentar el segundo volumen el próximo sábado en la Feria del Libro aquí en Miami. Rosa. Pues si usted me dice eso, yo empiezo a dar saltos de alegría ahora mismo, porque usted sabe qué tan alta estima yo lo tengo usted como autor del libro de la salsa, el primer libro que llegó a mis manos, viviendo en Cuba, como referente de algo que estaba pasando con la música cubana en Nueva York y que no nos enterábamos muy bien en Cuba de qué cosa era. Por eso me siento súper afortunada de que sea usted, César Miguel, quien me acompañe el sábado en la presentación de este libro, y ya estoy hiper feliz con esa opinión. Bueno, yo también estoy hiper feliz y muy honrado, Rosa. La vamos a pasar muy, muy bien el sábado, sí, conversando de Celia, conversando de música cubana, conversando de las cosas buenas y maravillosas de la vida. Yo que tuve el privilegio de poderla conocer y tener algún tipo de amistad con ella y con Pedro, pues era un ser humano realmente excepcional, absolutamente excepcional. Y tú le haces mucho honor y mérito en el texto, en los 2 textos que has escrito sobre ella. Leo lo siguiente: si cada novela pudiera representar un mundo, esta nueva novela de Alejandro Guillermo Remers representa, y de manera muy efectiva, 2. El último violín construido por el célebre luthier Antonio Stradivari, que es el protagonista, y al mismo tiempo es el común denominador de las 2 tramas que terminan por formar un texto único. Una novela policial cercana a la serie de novela negra que parte de un hecho actual, el asesinato de un padre y su hija en una pequeña ciudad de Paraguay, con una novela histórica ricamente compuesta en la que a través de los siglos la historia del violín aparece representada en la vida de sus dueños ocasionales a lo largo de casi 3 siglos.
Quien ha escrito este prólogo que acabo de leer es nada menos que Mario Vargas Llosa. Si así se expresa el maestro de esta novela, pues algo tendrá este último Stradivarius. Vamos a conversar con su autor, con Alejandro. Alejandro, por lo que he leído, hubo un hecho real, un asesinato de un padre y su hija en Paraguay. ¿Qué tiene que ver esto con el violín Stradivarius? Bueno, el móvil de ese asesinato, ese doble asesinato en las afueras de Asunción, una pequeña localidad llamada Areguá, fue el robo de un violín muy, muy valioso, un Stradivarius, y que, bueno, son violines escasos, muy queridos por los grandes concertistas y que generalmente se guardan en lugares muy seguros, pertenecen a fundaciones. Me llamó muchísimo la atención que estuviera en un lugar así tan ignoto, digamos, y bueno, me puse a querer saber más, y con ese de querer saber más, al final surgió esta idea de escribir una novela tratando de imaginar cómo ese violín tan maravilloso había llegado a este lugar. A ver, y cuando ocurrió, porque la novela negra como instrumento, que es lo que sugiere Vargas Llosa en la introducción, la novela negra como instrumento literario es siempre magnífica, ¿verdad? Porque es un género como muy flexible. Pero ¿cómo se pudo plegar en este caso, Alejandro? Sí, lo que dice Mario, que yo en ese momento no lo había pensado, y él me lo hizo presente al escribir el prólogo, es que en realidad es como una novela triple en su característica, porque es, además de novela policial o novela negra, como dices tú, también es una novela histórica, porque he recreado lo mejor posible varios momentos históricos de los últimos 3 siglos que atraviesa la historia de este violín. Y a su vez también es lo que se llamaba novela de circulación, porque sigue un objeto, es decir, el principal protagonista de la novela también termina siendo el violín, que va teniendo dueños y va relatando todo lo que va, digamos, ocurriendo con estos dueños, cómo va pasando de mano en mano y los hechos que se van produciendo hasta, bueno, este trágico desenlace ahí en Paraguay. ¿Cómo llegó ese violín de Europa al Paraguay? Porque además no solo estamos hablando de una distancia geográfica considerable, sino una distancia temporal, ¿verdad? Exacto. Bueno, la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos y tal vez no lo sepamos nunca, pero en principio yo imaginé una historia, una forma en que podría haber llegado esta obra más perfecta de Antonio Stradivari, su último violín, el que estaba firmado con su propia sangre, que tenía el nombre de Angelo, de Ángel. Y bueno, cómo fue pasando a través de 2 guerras mundiales, una epidemia, una invasión napoleónica en Venecia, en fin, una peste, un montón de cosas, hasta llegar allí. Por eso el lector realmente va a encontrarse también con una especie de novela de aventura, porque va a atravesar un montón de circunstancias, algunas así muy fortuitas, pero que realmente he procurado ambientarlas lo mejor posible en su tiempo. Entonces, a veces se confunden los personajes reales de la historia con personajes que yo he ficcionado para hacer la novela. ¿Conoció usted, Alejandro, una película canadiense de hace mucho tiempo llamada El violín rojo, The Red Violin? Sí. Recuerdo que la vi hace tiempo, sí. No me acuerdo los detalles, pero sí. Porque tiene algo parecido, ¿no? Era el viaje, el protagonista era el violín que venía, era un violín rojo por la sangre del luthier, pero en ese caso era pura ficción, y en este caso, por lo que veo, hay elementos reales, entonces. Sí, es que aquí la mayor parte es real. Yo lo único que hice es conectar los distintos momentos, pero la situación es real. El violín estaba ahí en Paraguay, el crimen ocurrió
y solamente, bueno, nos queda, digamos, imaginar cómo pudo haber sido ese camino desde Cremona en Italia hasta Paraguay a través de estos 3 siglos. Ahora, en las novelas policiales o la novela negra, digamos, es parte del canon de que tiene que llegarse a una solución al final, ¿no? Hay que conocer al criminal o tener una pista. ¿Aquí la tenemos o queda todo en el misterio, como el violín? No, la parte policial creo que sí está aclarada, digamos, se trató, digamos, los asesinos, por lo menos presuntos, han sido unas personas que eran conocidas por este ciudadano alemán, que era además, bueno, de luthier también, pero era también un poco paleontólogo, había descubierto unos restos pues, de un dinosaurio, en fin, una persona un poco curiosa que había decidido vivir con su hija en este lugar tan alejado, los dos solos allí, lo cual ya, digamos, todo es bastante extraño. Tenía objetos muy valiosos de arte también en su casa. Y bueno, la policía lo que aclara es que unas personas que él conocía, también de origen europeo, él les había dejado el violín en su viaje a Europa para que se lo cuidaran, y tomando conciencia del enorme valor que tenía, simularon un incendio para decir que el violín pues, había desaparecido, se había quemado. Pero después se dieron cuenta que el violín, sin su historia, sin el certificado de autenticidad que relate un poco la historia del violín, no tenía mucho valor, era muy difícil de vender, y entonces, bueno, vuelven a su casa y tratan de sacarle este certificado, y de ahí la tortura y el crimen. Bueno, a buscar ya de inmediato esta novela que ha sido editada por Planeta, ¿verdad? Sí, está editada por Planeta, está en venta prácticamente, yo creo, ya en toda Latinoamérica, Muy también bien. en España. Estamos ahora presentándola aquí en Miami. Y bueno, la verdad que es para mí una enorme satisfacción que Mario Vargas Llosa realmente esto haya sido prácticamente un poco su testamento, ha sido lo último que él ha escrito, ha querido dejar constancia, y es un prólogo muy largo de 15 hojas, de lo cual se ha tractado una parte para el libro. Muy bien. Alejandro, enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel. Muchas gracias. Goodfellas fue estrenada en el Festival de Venecia en septiembre de 1990 y 10 días después se hizo su estreno en Estados Unidos. Es la película que Martin Scorsese hizo a propósito del libro Wise Guys de Nicolas Pileggi. Es un libro de no ficción. Wise Guy narra la vida de Henry Hill, un individuo que se vinculó con las mafias neoyorquinas en los años 50 y que terminó luego como soplón del FBI. En la película vemos todo su ascenso en el mundo de la mafia y cómo en ese ascenso pues va siendo partícipe de todas las trapisondas, asesinatos, intercambios de drogas que ocurren. La película la escribió Scorsese con el propio Nicolas Pileggi y este guión pues mereció nominaciones a los premios Oscars. La película cuenta con extraordinarias actuaciones. Está Ray Liotta, quien es el narrador de la película, y él es el que hace el papel de Henry Hill. Luego tenemos a Robert De Niro como Jimmy Conway, quien pasa a ser realmente el personaje que él sigue, quien él trata de emular. Y a su lado, Joe Pesci como Tommy DeVito. Pesci se llevó el Oscar como actor secundario en esta película. Esta película es de las grandes películas de gángsters de todos los tiempos. Quizá es la mejor película de gángster que haya hecho Martin Scorsese, que miren que ha hecho unas cuantas. Es una película de una violencia extrema,
pero narra en esa violencia, o se ocupa de contarnos en esa violencia lo que es ese mundo gangsteril. No tiene esa sobriedad de El Padrino, sobre todo el primero de Francis Ford Coppola, sino que tiene la crudeza de lo que vendría después. Recordemos que en El Padrino Vito Corleone se niega a traficar drogas, a meterse con drogas. Pues bien, las drogas son el centro de esta película. Y como decía, pues está absolutamente intacta. He hablado hoy de Goodfellas de Martin Scorsese, escrita por el propio Scorsese con Nicolas Pileggi, según el libro de este segundo, Wise Guy. Ya regresamos en Conexión. Los tequeños de Tequemoch, crujientes por fuera, con el queso derretido por dentro, absolutamente deliciosos. Esos tequeños los puedes tener en tu casa si los pides online en tequemoch.com. Tequemoch.com envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Aprovechando el desarrollo de la Feria del Libro en Miami, pude entrevistar a varios de los autores participantes, entre ellos el puertorriqueño Cezanne Cardona, escritor de la novela Esto también es una casa. Leo de esta novela. Una novela sobre la violencia y la ternura, sobre lo que tiene arreglo y lo que nunca lo tendrá. Javi vive en una casa de madera encima de la ferretería que atiende su madre. Pero dependiendo del clima, de los tiroteos de su abuelo o de la furia de su padre, esa casa puede estar arriba o abajo. Arriba su madre es Pilar, abajo una chica bombón. Arriba su padre es una careta de soldar, abajo un fantasma. Arriba Javi cambia pañales y hace nieve con foam. Abajo construye playas con sacos de arena y protege a su madre de pretendientes. Arriba es un niño cruel, abajo un adolescente tierno. Arriba es gringo, abajo puertorriqueño. Con una prosa limpia, exacta y profundamente sutil, Cezanne Cardona entrega una obra que oscila entre el dolor y la ternura, entre la belleza y la violencia que marcan la vida en el Caribe. Esto también es una casa, es un tour de force entre madre e hijo, entre una casa y una ferretería, entre la memoria y la fragilidad. Siguiendo el mandamiento de Vladimir Nabokov, acaricien los detalles, los divinos detalles, Cardona construye una novela inolvidable que confirma su lugar como una de las voces más sólidas de la literatura puertorriqueña contemporánea. Cezanne Cardona es un escritor que rebasó la categoría de promesa, un escritor rotundo que merece leerse, aplaudirse y respetarse. Esto lo afirma nada menos que Luis Rafael Sánchez, quizá la voz más importante de la literatura boricua, el autor de La importancia de llamarse Daniel Santos, La guaracha del macho Camacho, entre tantas otras magníficas novelas. Cezanne Cardona nos trae con esto su primera novela. Antes había publicado un libro de relatos. Vamos entonces, como les habíamos dicho, hasta San Juan para conocer a Cezanne Cardona. Cezanne, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Saludos, un placer, encantado. Gracias por tenerme. Los críticos que conocen tu obra dicen que esto también es una casa, quizá pueda ser la continuación de tu libro anterior, que era un libro de relatos, porque este quizás sea un cuento más extenso. ¿Qué es en realidad para ti ya como escritor esta primera novela? Pues de hecho, precisamente la novela responde a un espacio muy cercano. El libro de cuentos Levitown un Amour trabajaba precisamente la suburbia de Levitown, que corresponde también a un modelo norteamericano
puesto aquí en el Caribe, ¿no? Que hay otros 5 levitados en Estados Unidos, es un proyecto de los años 60, principalmente el año 63, que queda precisamente en Sabana Seca, pero lo circunda precisamente una comunidad mucho más pobre, no tanto de clase media, mucho más trabajadora, y precisamente yo quise, no como una continuidad, sino como un espacio que no había narrado anteriormente. Estaba leyendo la contratapa de tu novela que ha sido editada por Seis Barral, y la madre de Javi, dices, la madre Pilar, arriba su madre es Pilar, abajo una chica bombón, y él la tiene que proteger, pero es que leyendo en otra parte, estamos hablando de una madre de apenas 14 años, ¿no? No, la madre no tiene 14, tuvo el niño cuando tenía 14. Tenía 14. Sí. Y ahora, ¿cuál es el rol de ella? ¿Cómo es esa ambivalencia de ser madre y ser chica bombón según se mueva en los pisos de la casa? Sí, exactamente. Bueno, un poco la idea era retratar una familia muy común puertorriqueña de una madre soltera, en este caso que parió muy joven y tiene que criar sin una figura paterna, excepto el abuelo, que era dueño que es dueño de la ferretería, pero ya no la pudo atender porque tiene diabetes, le han cortado, se ha quedado ciego. Ellos viven en la parte de arriba de la ferretería y en una casa de madera, precisamente, y se tienen que compartir, ¿no?, los espacios. Entonces, en ciertas ocasiones, Javi, siendo un niño o tal vez un preadolescente, tiene que convivir en los dos espacios y a veces se siente con más comodidad dentro de la ferretería que en la casa, ¿no?, que en la casa de arriba, ¿no? Entonces hay una especie, ¿verdad?, de juego entre la casa de arriba de madera y la casa y la ferretería, y en ese juego también está el rol de la madre, de la madre como una madre joven, hermosa, pero que la sacaron de la escuela porque quedó embarazada muy joven, que fue prácticamente obligada a trabajar en la ferretería, y que tiene que criar prácticamente sola. Dentro del paisaje puertorriqueño eso es muy común, casas que todavía tienen las varillas hacia arriba, o con bloques puestos, o que el huracán María se llevó eventualmente la casa de madera y quedaron solamente las ruinas. Y la madre tiene que tener varios roles, ¿no? El rol de ser una madre y padre a la misma vez, de cuidar a su papá, con el que no tiene necesariamente una buena relación, y tiene que estar al frente de la ferretería promocionándola. Y en el ejercicio, después que el abuelo muere en la novela, ella tiene que encargarse de la ferretería y también de su hijo. Y en el ejercicio se le ocurre que puede utilizar su belleza para promocionar la ferretería, y en ese momento en Puerto Rico existía en el periódico Primera Hora una especie de sección donde salían mujeres en traje de baño, que se le llamaba el bombón de así. Yo lo traduje a chica bombón. La chica bombón. Uno era muy común en Puerto Rico ir a un taller de hojalatería o de mecánica y encontrarse con todos esos pósteres o afiches de mujeres en traje de baño. Y ella pues explota su cuerpo para promocionarla. No necesariamente le sale muy bien, ya se verá en la novela. Y ahí está entonces la batalla, ¿no?, de cómo ella, siendo joven y madre a la misma vez, se siente con la potestad y el derecho de usar su cuerpo para lo que quiera, cuestionando precisamente los parámetros del machismo puertorriqueño. Y el hijo, en ocasiones, como no tiene una figura fuerte paterna, de cierta forma termina provocando o ocupando un terreno que no le toca, y la madre entonces tiene que defenderse. Hay un momento de su hijo, ¿no? Y hay un momento en donde ella le dice, ya yo sobreviví a tu papá, sobreviví también a tu abuelo, tú no vas a controlar mi vida, ¿no? Y entonces se da una especie de lucha entre ellos dos por el ejercicio libre de ella hacer con su cuerpo lo que quiera, mientras el niño hereda una especie de machismo que de cierta forma, ¿verdad?, pues yo cuestiono en la novela, siendo yo un hijo de una madre trabajadora social, madre soltera,
que pertenecía a organizaciones feministas. Así que hay un cuestionamiento precisamente en la novela sobre esos espacios y sobre mi rol como padre y también, ¿verdad?, como hijo en el momento en que mi mamá y yo vivimos juntos. Así que hay una reflexión sobre todo eso en la novela. Magnífico. La vas a presentar aquí en la Feria del Libro en Miami, ¿verdad, César? ¿Cuándo vienes? Sí, muy contento. Voy a estar desde el 21 al 23 y el 23 voy a tener un conversatorio con 2 grandes escritores. Estoy muy emocionado por eso. ¿Con quiénes vas a compartir, César? Con Agustín Fernández Mayos y con Melba. Dos grandes escritores que sigo, sobre todo Agustín, que llegaba a Puerto Rico y bueno, los jóvenes puertorriqueños nos disfrutamos su novela de Nocilla y pues estoy muy emocionado por poder conocerlos ambos. Según Luis Rafael Sánchez, ya tú no eres una joven promesa, eres un escritor rotundo que merece leerse. Que eso te lo diga Luis Rafael, bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? Sí, no, para mí es un gran honor que Luis Rafael haya dicho esas palabras. Es nuestro gran escritor. Estoy muy contento por eso. Mi novela también le rinde homenaje a esos espacios que él también trabajó y le rinde homenaje a la literatura puertorriqueña. Una literatura que merece conocerse mucho más allá, ¿verdad?, de nuestros espacios. Así que la novela también es una reflexión sobre eso, sobre nuestra literatura, el lugar que ocupa en nosotros y el lugar que yo quiero que ocupe dentro de la literatura latinoamericana. Hablemos del más reciente libro de María Dueñas, Por si un día volvemos. María es una autora de muchísimo éxito, aplaudida tanto por el gran público como por la crítica. Veamos. María, vuelves al norte de África y vuelves con una historia de una mujer muy, muy joven que tiene que prácticamente hacerse desde la nada y ocultando en este caso un pasado terrible. ¿Qué encanto para ti, qué encanto tiene el norte de África para poner allí a mujeres que habrán de surgir de la nada? Bueno, yo tengo una conexión personal con el norte de África porque mi madre nació en Tetuán, que era la capital del protectorado español. Fue una situación administrativa, colonial, que se extendió a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Y de ese pasado familiar, de esa memoria, de aquellos recuerdos, enganché yo el inicio de mi novela El tiempo entre costuras, que fue la primera de mis publicaciones. Y ahora nos movemos a un país distinto del norte de África, Argelia, que también tuvo muchísima implicación española. Fue una colonia francesa, fue incluso más que colonia francesa, fue las provincias de ultramar de Francia, pero allí bajo aquel régimen colonial de los franceses en territorio árabe vivieron también muchísimos españoles, emigrados, buscando un futuro mejor, exiliados después de la guerra civil. Y entre todas aquellas gentes que cruzaron el Mediterráneo desde la península ibérica, desde España, hubo muchas mujeres también, y yo he querido representarlas en mi personaje, Cecilia Belmonte. Pied Noir, los pies negros. Exactamente, ese es el colectivo, Pied Noir. Y ella era, la señorita Cecilia Belmonte, que no se llamaba de esa manera, ¿era una Pied Noir? Acabó siéndolo, porque lo que ocurrió fue, bueno, en las primeras décadas del siglo XX no tenían ese nombre, eran simplemente los franceses que vivían en Argelia, o los españoles, no tenían todavía una etiqueta. Pero a partir de la Guerra de la Independencia, en 1954, y después ya de la independencia absoluta de Argelia, cuando termina la guerra y los franceses ya salen de Argelia y regresan al territorio metropolitano, la Francia metropolitana, allí se les recibe con cierto desprecio, ¿no? Con poca atención, piensan que son todos unos colonos, explotadores, racistas. En fin, es una historia muy, muy, muy triste ese episodio. Y se les pone el nombre de Pied Noir como un poco degradante, ¿no? Y ellos, que están conmocionados con ese regreso y se sienten que no son muy bien recibidos, hacen al revés de lo esperable, adoptan esa etiqueta de pies negros como algo que les identifica, como algo identitario de la colectividad, y lo hacen con orgullo y se siguen reconociendo así. Por eso Cecilia
es una española pero ya está muy afrancesada y que abandona tras la guerra Argelia, sí tiene alma de pied noir también, podríamos decir. María, tienes la clave del éxito. Lo que escribes resulta sumamente atractivo para el lector, y la crítica te trata también de manera muy benevolente, pero vendes grandes cantidades de libros, razón por la que te envidian, supongo que muchos de tus colegas, ¿verdad? Pero dejemos la envidia de lado. Cuando tú te planteas una historia, cuando te planteas un personaje, ¿tienes idea del lector al que vas a seducir con esa historia y con ese personaje? Tengo una idea como un poco en colectivo, porque lo veo después en las presentaciones, como esta que voy a hacer en la Feria de Miami, en las firmas, en otras ferias, en otros países. Entonces hay un perfil, digamos, que yo sé que está ahí. Por ejemplo, me leen más mujeres que hombres. Bueno, en general las mujeres leemos más, también leemos más novela, más ficción, ¿no? Pero más allá de eso, tampoco intento yo escribir para mujeres en concreto. No intento forzar mi creatividad para darle a los lectores algo que yo sé que les puede interesar, ¿no? Yo prefiero, mientras escribo, mantenerme un poco al margen, trabajar con honestidad y de la mejor manera que puedo hacer, con el mayor o menor talento que pueda tener, con mucho esfuerzo por mi parte, intentando siempre aportar historias que tengan un punto de originalidad, no solo en la construcción de la ficción en sí, sino también, como estamos hablando ahora, en el trasfondo, en el momento histórico, en el trasfondo geográfico, que sean lugares que generen un cierto interés. Yo que vengo del mundo académico, además, siempre me gusta cuando los lectores me dicen que han aprendido algo nuevo, que no sabían, que conocían antes. Y bueno, mezclando un poco todo eso es como voy trabajando y sacando adelante mis libros. Fíjate, escribes personajes españoles, pero no los pones en España. En el norte de África, en California, Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Mira, me gusta mucho esta idea de los españoles repartidos por el mundo. No se nos puede olvidar que hemos sido una nación de emigrantes, de gente que salió en distintas épocas de la vida, desde los primeros que llegaron aquí a las Américas hace 5 o 6 siglos hasta ahora mismo, ¿no? Que siguen saliendo gente joven, se sigue yendo mucho talento de España, desgraciadamente. Hemos sido una nación muy movida. Hemos estado muchísimo en América, hemos estado en Europa, hemos estado en el norte de África, hemos estado en las Filipinas, en 1000 sitios. Y eso no se nos puede olvidar. Ahora que somos un país receptor de inmigrantes, no se nos puede olvidar que nosotros hemos estado también en esa misma tesitura. De hecho, abro la novela con una cita de Max Aubel, el escritor español, que él estuvo internado en un campo casi de concentración, casi de los que tenían los franceses después de la Guerra Civil Española, y escribía pequeños poemas en hojitas, en un papelito, cualquier papelito que encontraba, y luego durante el exilio en México lo recogió todo en un poemario, y ese verso es ¿Dónde estás, España? Por el mundo abierta, ¿no? Sí. Y me interesan esas historias de los españoles fuera de nuestro territorio, pero además es que yo creo que son muy transversales. Hablan de mi nación, de mi patria, pero yo creo que son unas historias muy universales en el sentido de que pueden aplicarse a cualquiera, las puede hacer suya, cualquiera que haya abandonado su mundo, que haya sufrido el desgarro de tener que irse, que haya sufrido el esfuerzo de tener que adaptarse a un territorio que de entrada puede resultarle adverso o no familiar. Todo eso al final genera, yo creo, entre los lectores, o al menos ellos me cuentan, una sensación, un sentimiento de empatía que les hace identificarse con esos personajes como si fueran muy cercanos a ellos. Fíjate, María, recordaste al comienzo que la primera vez que conversamos fue en Caracas.
en mi ciudad. Exactamente. Y ahora Sí. estamos conversando en Miami, ciudad a la que tuve que venir contra mi voluntad. Y tu título me alude de manera directa, como alude a esa inmensa diáspora de venezolanos que estamos regados por el mundo como una herida abierta, por si un día volvemos. Pero el título, María, me intriga porque tiene un condicionante. No está dando por sentado que el regreso está. No es Ulises el que está diciendo, sí, voy a Ítaca. Por si acaso, por si un día volvemos. ¿Por qué, María? Pues mira, de hecho es una frase que se dicen justo al final, en el capítulo último de la novela, cuando Cecilia Belmonte está en el barco que los va a llevar, los saca de Orán y de Argelia tras la independencia del país y el nacimiento de la Argelia libre, la nueva nación musulmana árabe en la que ya los europeos no tienen nada que hacer. Y ellos subidos en el barco, junto con Rafael, el hombre presente siempre en la vida de Cecilia, Rafael es quien le dice a Cecilia, mira bien lo que están viendo tus ojos, ¿no?, desde la cubierta del barco. Llévatelo todo en la memoria, llévatelo todo en el recuerdo, por si un día volvemos. El drama de aquella gente, de aquellos Pied Noir, es que nunca volvieron, ¿no? Porque ya, bueno, la dinámica del país cambió absolutamente, se convirtió en una nación en la que ya los europeos y los franceses no tenían nada, pero se llevaron esa memoria con ellos siempre, ¿no? Y su caso fue muy extremo, pero como tú dices, hay mucha otra gente que está fuera de su territorio, fuera de su mundo y de su universo, que sí confía en poder volver alguna vez y es cierto que muchos lo logran, ¿no? Así que ojalá para tantos venezolanos como estáis ahora mismo fuera de vuestra patria, ojalá llegue el momento en el que el condicional se borre y sí podáis volver. María, ¿qué tienen tus mujeres para poder coronar siempre? Pues mira, yo creo que lo que tienen, por lo menos lo que me dicen muchos lectores, muchas lectoras, es que son relativamente, son personajes de ficción, pero son cercanas a los humanos en la medida de lo posible, en el sentido de que yo no quiero construir superheroínas que resuelvan todo sin ningún problema, que alcancen todos sus objetivos, que siempre tengan fortaleza. Mis heroínas son mis mujeres, mis protagonistas. Son mujeres como cualquiera, con luces y sombras, con sus flaquezas y sus debilidades y también su capacidad de salir adelante, su coraje para superar las adversidades que la vida le pone por delante. Son mujeres muy como de andar por casa en el sentido más común del término, ¿no? Mujeres a las que sin grandes aspiraciones y grandes ambiciones, a las que las circunstancias vitales las empujan, las obligan las arrastran a salir de su mundo y las ponen a menudo al borde del abismo, ¿no? Y ellas mismas tienen que decidir cómo seguir luchando para sobrevivir en un mundo que a veces es adverso. Y eso genera además redes como de empatía, de solidaridad entre mujeres, eso que ahora llamamos sororidad, pero que estas mujeres de mis novelas ni siquiera sabían que existía esa palabra, ¿no? Pero sí que se ayudan mucho en esas adversidades, en esos momentos difíciles. Son mujeres que nunca estarían en los libros de texto ni en la Wikipedia, que no resuelven, no son grandes heroínas, no resuelven grandes problemas universales, pero bueno, con su fortaleza y con su audacia hacen también mucho, ¿no? Para ellas y colectivamente. María, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Ha sido un placer poder compartir de nuevo contigo. Una pequeña pausa, ya regresamos. Los tequeños de Tequemoch vienen empacados al vacío. Estos tequeños, mira cómo se me hace la boca agua, al hablar de Tequemoch. Estos tequeños los puedes freír, los puedes llevar al horno, los puedes poner en el fryer, como quieras. Y en cuestión de minutos van a ir del congelador a tu boca, siempre deliciosos.
puedes adquirirlos en nuestra tienda. Allí tienes la dirección aquí en El Doral, allí tienes nuestro número de teléfono y allí vas a encontrar no solo los tequeños, sino todos los productos, las empanadas, las arepas, las mandocas, el panqué casero. Ahora bien, si no estás en Florida, puedes entonces ordenarlos online en tequemoch.com. Tequemoch.com. Envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch. Fácil para ti, delicioso para todos. Regresamos a este programa especial de hoy dedicado a autores y libros, y es que hablar de libros supone en principio hablar de un objeto que podemos tomar en nuestras manos, abrir, hojear y hasta oler. Sin embargo, el acto de leer ha cambiado con el paso de los años. Veamos. Yo, por ejemplo, siempre leí en libro, en papel, pero ahora, por muchas razones, leo en el Kindle, donde dispongo del tamaño de la letra, dispongo de varios libros en un pequeño aparato, y tenemos también el audiolibro, donde yo no soy el que va leyendo, sino una voz generalmente muy grata, muy educada, que me va contando la historia, y así, mientras voy conduciendo o voy trotando, puedo estar, entre comillas, leyendo. Todo esto nos habla, en medio del progreso de estos artilugios, todo esto nos habla de la vigencia de la lectura. Y quien habla de la vigencia de la lectura habla de la escritura también. Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. En Ciudad de México está el muy laureado escritor venezolano, el novelista Alberto Barrera Tisca. Y en la ciudad de Caracas está el destacado ensayista y editor Sergio Dalbar. Sergio, Alberto, muchísimas gracias. Me están diciendo que solo está Alberto porque Sergio está en Caracas y en Caracas cuesta más comunicarse. Alberto, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Invocaremos el espíritu de Sergio Dávar para ver si aparece. Ya aparecerá Sergio. Sí. Ya Sergio va a aparecer. ¿Cuán vigente está la lectura? Porque el foro lo ha hecho en función en el contexto del marco de la Feria del Libro de Miami. Una ciudad que para muchos no tiene nada de cultural y tiene su Feria del Libro. Pero tenemos ferias del libro prácticamente en todas las ciudades. ¿Cuán vigente está la lectura, Alberto? Pues fíjate que para sorpresa de muchos, hace unos años, con la llegada sobre todo del Internet, se promocionó y se vaticinó el fin de los libros y de la lectura, por tanto, ¿no? Y ha ocurrido todo lo contrario, aunque ha cambiado mucho la industria y cambia, y yo sí creo que posiblemente se lea menos o se lea distinto, la lectura se ha mantenido. Y no solo eso, sino que ha tenido un resurgimiento en algunos casos impresionante, digamos, y se ve, y te lo dicen los editores que son los primeros afectados, ¿no? Como yo estaba hablando con la directora de Penguin, la directora editorial Pilar Reyes en España, pero es para español, digamos, y decía que no, que había un aumento, por ejemplo, de lectores en España y en América Latina importante, que no solo se sostenía, sino que tenía un aumento, pues, ¿no? Y estos artilugios, pasar del libro impreso a el Kindle, por ejemplo, ¿qué representa eso? ¿Qué ha representado? Pues ahí yo tengo un problema ahorita que te oí hablar, digamos, porque yo me sentí un poco anticuado ahorita que te oía hablar. Porque yo no tengo Kindle, leo, puedo leer en formatos digitales, ¿no? Y sí leo en Kindle, por ejemplo, sí tengo Kindle, digamos, pero no lo uso mucho, libros que no consigo, nada más. Pero tengo una gran resistencia a la lectura en digital, pero creo que es un formato que cada vez tiene más vigencia y más uso, y que muy pronto habrá algunas generaciones que jamás quizás hayan leído en papel y lean solo en digital. Así que no se puede uno resistir frente a eso. Con el audiolibro tengo mucho más problemas. Es decir, cuando tú decías, me gustó que dijeras leer entre comillas. Creo que el audiolibro es un formato distinto. Digamos, uno no está leyendo, está escuchando, pero no lees, digamos, ¿no?
Eso sí ya representa un salto totalmente diferente. Esta idea de que yo puedo estar haciendo otra cosa, trotando o haciendo oficios mientras leo, no, mientras escuchas un libro, pues, ¿no? Digamos, creo que ahí sí hay una ruptura con el acto de la lectura, ¿no? Fíjate, yo no conozco el audiolibro, no me he dejado allí, pero con el Kindle sí, me he aficionado al Kindle y comencé, déjame hacer la confesión muy personal, yo vivo ahora en un apartamento pequeño y se vio muy rápido en los años que tengo aquí, invadido de libros por todas partes. Ya no hay más espacio que invadir por los libros, por lo tanto no me quedó más remedio que apelar al Kindle, donde tengo muchos libros en un pequeño aparatico. Al principio me resultaba incómodo porque yo soy de los que lee con un bolígrafo, rayando aquí, marcando, doblando la hoja, pero en el Kindle aprendí a hacer todo eso. Además de que, por ejemplo, puedo poner la letra del tamaño que quiero, la luz que quiero, en fin, me he acostumbrado, te lo digo. El Kindle no puedo oler el libro, yo soy de los que huelen los libros, claro. En fin, pero todo esto habla de la lectura, del hecho de leer, aún inclusive con la observación, la reserva lógica que tiene frente al audiolibro, estamos hablando de cómo nos aproximamos a una creación literaria, ¿no? Independientemente del tipo de lectura que busquemos. Y es allí donde yo quisiera oír tu opinión. ¿Por qué seguimos tan interesados en averiguar lo que escribieron y pensaron otros? Alberto. Solo invoco que llegó el espíritu de Dávar a la reunión. ¡Ah, qué bien! El maestro Sergio. Sergio, bienvenido. No se te oye. Me dicen que no lo tengo todavía. Sí, ahí está. Hola. Hola, Sergio. Encantadísimo de tenerlos aquí, de verlos. Gracias. Sergio, estamos hablando la vigencia de la lectura, la vigencia, por lo tanto, de la escritura, porque lees porque a alguien se le ocurre escribir, pero Sergio, que por favor te pongas horizontal y bajes la cámara. Que la baje. Sí, ese es lo que me... Y horizontal la cámara. Horizontal la cámara. Sí. Así. Muy bien. Ok. Y estamos hablando, Sergio, de la evolución del libro al audiolibro al Kindle. ¿Cómo ves eso? Creo que es una gran oportunidad para que mucha gente pueda acceder a libros que no tienen, al que no tienen acceso de tenerlo en papel. Creo que la gran oportunidad que se ha presentado con el tema del Kindle y del audiolibro es que gente que no tiene esa opción está pudiendo oír un libro. Te estoy hablando de gente que tiene problemas en la vista, que a quienes he conocido y han celebrado poder oír un libro que aspiraban a leer, pero que tenían problemas para poder hacerlo leyendo. Y el tema del Kindle, porque bueno, viviendo en países quizás muy lejanos, el acceder al papel de los libros no siempre es fácil, aunque hoy en día, con lo que está ocurriendo con eso también, con Kindle Demand Publishing, te permite tener un libro muy fácil en cualquier parte. Pero en todo caso, creo que son oportunidades para poder acceder. Ahora bien, por supuesto, y comparto con ustedes el tema de que para mí el libro de papel es algo que siempre voy a tratar de buscar primero y luego veré las otras opciones. No me gusta leer en Kindle y no me he acostumbrado a oír un libro en audiolibro, yo en lo personal. Uh-huh. Ahora te puedo comentar, y esto también es un comentario para Alberto, que no le gusta el audiolibro. Sé de gente que, por ejemplo, le gustó oír las memorias de Barack Obama porque son dichas por Obama. Por lo tanto, es como tener al individuo allí leyéndote su obra, ¿no? Es algo muy, muy particular.
Pero esto, ¿hacia dónde nos va a llevar? Floralicia nos acaba de poner allí un video, no sé si lo pudieron ver, de cómo ha ido evolucionando el libro y pareciera que se va a terminar imponiendo todas estas formas. Fíjate, allí venimos, bueno, comenzaba desde los papiros, comenzaba mucho más atrás. ¿Y hacia dónde vamos a ir con el tema de la lectura? Porque quiero preguntarte, Sergio, ahora con Internet y aquí, fíjense, estamos desde antes de Cristo, venimos con los papiros, empieza ya el libro a encuadernarse, los manuscritos, aparece ya luego aquí está ya el señor Gutenberg, la Biblia de Gutenberg, empiezan los libros a editarse bellamente, las modalidades de papel, estamos ya en el siglo XX y entramos al siglo XXI, donde aparecen los libros electrónicos, los ebooks, los Kindles, y miras tú hasta dónde se va a ir esta locura, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a terminar, Alberto? Fíjate tú, ahí en el año 2510. No, yo no estaré para verlo. Ajá. No sé, yo lo máximo que he llegado es hasta el Kindle. Ahora que parecía el teléfono me parece una barbaridad, digamos. Leer el teléfono, aunque yo entiendo que la gente puede tener su Kindle en el teléfono y leer, pero digamos que todo objeto tiene un modo de uso, por lo tanto implica que la lectura va a ser distinta. Entonces yo creo que con el objeto que tenemos también tenemos un tipo de lectura distinta, es decir, leer un libro que nos produce extrañamiento, fascinación, nos deja perplejos, un libro de papel y que nos obligaba a pararnos y a buscar en una biblioteca una información para entenderlo, ¿no? Digamos, es distinto a tenerlo en un Kindle donde le tocas con el dedo algo y buscas la explicación, digamos, y está ahí mismo. Es decir, yo creo que el objeto también define un modo de uso y eso también funciona dentro de la cabeza y dentro de la experiencia, incluso estética de la lectura. ¿Entiendes? Entonces, tampoco voy a decir que es mejor o es peor porque simplemente el cambio está. Claro. Y se va a seguir dando, ¿no? Sino a ver cómo lo vivimos, digamos, ¿no? Tú cuando hablabas de la vigencia de la lectura, yo recordaba hace muchos años, cuando yo trabajaba en publicidad, me tocó hacer una campaña sobre la alfabetización que tenía, creo que la Fundación Bigote, ¿no? Y entonces hice una serie de entrevistas y me acuerdo de una viejita en Puerto Cabello, cuando yo le preguntaba que por qué se había metido a ACUDE, que era el programa, digamos, de alfabetización y eso. Y entonces ella dijo una cosa tan bella, que era que ella pasaba y veía a la gente leyendo periódico por la calle y que ella siempre se preguntaba cómo era eso de hablar con un papel. Yo creo que ahí está la clave de la lectura, digamos, de ese misterio fabuloso de tener a otras vidas, otros viajes, otras experiencias en esa posibilidad. Digamos, en un papel, en una pantalla, en lo que sea, digamos. Pero creo que ahí está esa fascinación. Precioso. Sergio, me gustaría un comentario sobre lo que acaba de decir Alberto, pero además, ahora tenemos, tú que eres editor, todo el mundo edita, porque tienes en Amazon, en el Internet, que cualquiera dice, sí, acabo de publicar mi libro, ¿y dónde lo consigo? No, lo consigues en Internet, y Internet te lo edita, te lo publica y te lo manda. ¿Qué es eso, Sergio? Así es lo que yo mencioné recién, que es la ventana de KDP, Kindle Demand Publishing. Tú montas el libro en Amazon y, bajo unas características muy particulares, y ese libro queda ya depositado allí y lo pones abierto al mercado y una persona en Australia compra el libro. En Australia una imprenta muy pequeñita imprime el libro y se lo manda a su casa a esa persona. A nivel de acceso es extraordinario, porque tú imagínate lo que te tardaba si le querías mandar un libro a Australia a una persona desde Caracas, con las fascinantes oportunidades que tienes de mandar libros a Australia desde Caracas. Pero, digamos, eso es una nueva oportunidad extraordinaria. A nivel de envío, imagínate. Ahora, lo que yo creo es que lo que acaba de decir Alberto es extraordinario, lo de esta señora, y yo creo que tiene que ver también mucho todo esto con un problema de
cuántos cambios somos capaces de aceptar, ¿no? Todos nosotros creo que nos aprendimos o nos involucramos con el tema de la lectura y el libro, con el objeto real, con el objeto del libro, la página, el olor, pasar la página, escribir en el borde el comentario o lo que se te ocurre que te está produciendo esa lectura. El problema está en que cuando te empiezan a cambiar todas las cosas, llega un punto en que quizás tú te pierdes en esos cambios, ¿no? Y me recuerda a una cosa también, voy a aludir a una señora mayor, ya que Barrera me abrió esa ventana, que un amigo mío se dedicaba a rediseñar periódicos. Y Liberación lo contrató en Francia para rediseñarlo. Y él le dieron un apartamento para vivir en un edificio, y en el edificio rápidamente la gente se enteró que había un señor que estaba rediseñando Liberación. Y un día en el ascensor una señora le dijo, señor, yo estoy enterada de que usted está rediseñando Liberación y yo le quería pedir un favor. Sí, claro, dígame, no me lo cambie demasiado. Y yo creo que tiene que ver un poco con que aceptamos los cambios, pero a veces también pedimos que no sean tan exagerados porque no vamos a saber cómo cabemos en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que todos formamos parte de eso que se ha dado a llamar el paréntesis de Gutenberg, y es que estamos todos, como dije, en el papel. Muy bien. Y ese papel ha sido definitivo para nosotros, ha sido extraordinario. Yo creo que yo comparto con todo lo que he oído y a mí no me gusta leer o oír, pero lo que viene, que todavía además no lo conocemos, porque lo que hemos conocido apenas, y como dice Alberto, tal vez nosotros no lo vamos a ver a eso, vienen muchas más cosas que habrá que ver cómo la logramos asimilar y yo, por lo tanto, por ahora digo, lo que yo hago sí es buscar los libros en papel, y además hay oportunidades ahora que no había antes. Yo ahora busco en Iberlibro, que es una base de datos de libros usados, donde están todos los libros en papel y los puedes conseguir. Entonces eso es algo que es una oportunidad hoy que no había antes tan fácil. Bueno, hablando del papel, Sergio, el papel lo aguanta todo, pero la radio y la televisión no, y el tiempo se nos acabó. Muy bien. Mil gracias, Sergio, mil gracias, Alberto. Disculpen por la tardanza. No, pero tranquilo, tranquilo, no importa. Y además les estoy hablando desde un carro lleno de libros, o sea que estoy en el tema. Muy bien, gran abrazo. muy bien. Abrazo. Sergio Dambar, editor desde Caracas, Alberto Barrera Tisca, escritor desde México. Nuestro próximo programa En Conexión lo dedicamos a la inteligencia artificial. Inteligencia artificial en Conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.